Hay cosas en la vida que no se pueden tener a medias. Hay decisiones que no admiten puntos intermedios. Y si has vivido lo suficiente, ya lo sabes. Lo sabes porque has intentado mantener el control sobre algo que sabías que te estaba destruyendo. Lo has tenido cerca en secreto bajo llave. Has pensado que podías manejarlo, que eras más fuerte, que esta vez sería diferente. Y no lo fue. Hubo un momento en que todo el mundo observó cómo uno de los hombres más famosos de la industria del entretenimiento era arrestado y llevado esposado por las calles de Nueva York. Un hombre cuya música ha sonado durante décadas en coches, en fiestas en la vida de millones de personas. Las acusaciones eran graves. Los comentaristas hablaban de su futuro con un lenguaje que daba a entender que su vida tal como la conocía había terminado, que si no lograba vencer esos cargos, el resto de sus días los pasaría entre rejas. Mucho antes de los vídeos filtrados, mucho antes de las demandas, mucho antes de que su nombre apareciera en los titulares, con esa clase de horror hubo algo. Algo que lo llevó hasta ese momento. Y ese algo no es ajeno a ti ni a mí. Ese algo tiene un nombre que conocemos desde siempre, pero que hemos aprendido a pronunciar en voz baja. Se llama pecado. El mismo pecado que lo arrastró a él vive en ti. Vive en mí. Y mientras unos gritan en los comentarios que esperan que reciba lo que merece, y otros lloran por su familia y por lo que va a sufrir, hay una pregunta que nadie se está haciendo. ¿Y yo, y lo mío, y lo que yo merezco por mi propio pecado sin arrepentimiento? Porque el pecado no es un problema de famosos. Es el problema de la humanidad entera. Es la fuente de cada lágrima que has derramado en soledad. Es la raíz de cada tensión en tu matrimonio, en tus amistades, en tu familia. Es lo que ha destrozado imperios, lo que ha corrompido gobiernos, lo que ha infectado cada parte de tu ser, tu inteligencia, tus emociones, tus deseos, la forma en que ves el mundo, tu boca, tu corazón, todo. Y sé que piensas que porque creciste yendo a misa, porque te bautizaron de pequeño, porque eres moralmente decente, esto no va contigo. Pero va contigo. Va con cada ser humano que ha nacido. Nadie sale limpio. Nadie. Yo odio el pecado. No porque sea moralmente superior. Lo odio porque conozco el daño que me ha hecho. Conozco la destrucción que ha dejado en mi vida. Las temporadas que quisiera borrar, los capítulos de mi historia que desearía arrancar y quemar. Y sé que no soy el único. Tú también has mirado hacia atrás, has visto las ruinas, y sabes de qué estoy hablando. Jesús sabía esto, sabía el daño profundo que el pecado hace en el corazón de los seres humanos. Y por eso, cerca del final de su ministerio en la tierra, dedicó tiempo a enseñar a sus seguidores cómo debían vivir juntos, cómo debían gobernarse como comunidad, porque no quería que su comportamiento comprometiera el mensaje que iban a llevar al mundo. En Mateo capítulo 18, Jesús está con sus discípulos, y ellos le hacen una pregunta que revela exactamente lo rotos que están por dentro. Le preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Fíjate bien, no le están preguntando cómo amar mejor. No le están preguntando cómo servir. Le están preguntando quién va a tener más poder, más prestigio, más reconocimiento. Y Jesús, en lugar de darles un discurso, llama a un niño. Lo pone en medio de ellos. Y les dice algo que debió sonarles completamente absurdo. Les dice que a menos que se vuelvan como ese niño humildes, sin buscar gloria, sin desear fama ni plataformas, ni siquiera van a entrar en el reino de los cielos. Ni siquiera van a entrar. Pueden estar toda la vida en la iglesia y perderse la gloria de Dios. Entonces Jesús dice algo más fuerte todavía. Dice que el que sea grande en el reino de Dios no es el que tiene más seguidores, ni el que tiene más influencia, ni el que tiene la voz más potente. El grande es el que se humilla. El grande es el que sirve como ese niño. Y justo después, cuando todavía tienen esa imagen del niño delante de ellos, Jesús les dice,
Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Una piedra de molino. Esas piedras enormes que se usaban para moler grano, tan pesadas que necesitabas un animal para moverlas. Jesús está diciendo que sería mejor que te ataran una de esas piedras al cuello y te lanzaran al mar que seguir vivo, siendo la causa de que otro creyente caiga en pecado. Mejor muerto que vivo si vas a arrastrar a otros contigo. Eso no es una exageración, es una advertencia. Y entonces, sin pausa, sin cambiar de tema, Jesús sigue hablando. Les dice a sus seguidores, a los que están en esa sala, a los que lo escuchan desde hace años: «Ay del mundo por las cosas que hacen tropezar a la gente. Es inevitable que sucedan, pero ay de la persona que las cause». Y aquí viene lo que muchos prefieren no escuchar. Jesús dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, al fuego que nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar en el reino de Dios con un solo ojo que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Córtatela. Córtatelo, sácatelo. Imágenes quirúrgicas, violentas, radicales. Y la primera reacción es pensar que Jesús está exagerando para causar impacto, que está usando hipérboles, que en realidad no quiere decir eso. Pero, ¿y si sí lo dice en serio? ¿Y si lo que Jesús está intentando mostrarnos es la gravedad absoluta del pecado? ¿Y si nos está diciendo que el pecado no es algo que puedas tener controlado? Que no es una mascota que guardas con correa, que es una serpiente venenosa que te va a morder, te va a envenenar y te va a matar, porque eso es exactamente lo que es. Durante siglos la Iglesia en Occidente ha suavizado este mensaje. Hemos cantado sobre la santidad. Hemos predicado sobre la santidad. Hemos publicado versículos sobre la santidad. Pero no vivimos en santidad. Vivimos como si la gracia de Dios fuera una licencia para seguir haciendo lo que queremos. Como si porque Jesús pagó el precio, ahora podemos vivir como nos dé la gana. Y no funciona así. En el libro de Hebreos hay una pregunta devastadora. Dice: ¿cómo es posible que alguien que ha probado el don celestial, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha entendido el amor del Salvador, que ha visto lo que Jesús hizo en la cruz por él, elija después vivir en rebelión y en pecado? ¿Cómo es posible? Porque hemos perdido algo. Hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido la reverencia. Pensamos que Dios es blando, que como no nos fulmina al instante, tenemos vía libre para seguir. Pero eso no es gracia. Eso es desprecio. En el Antiguo Testamento, cuando alguien tocaba el arca del pacto sin la pureza requerida, caía muerto al instante. En el libro de los Hechos, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos en el acto. Si Dios hiciera lo mismo hoy con cada pecado deliberado, esta iglesia se vaciaría en segundos. El mundo entero se vaciaría. Pero Dios retiene su ira, no porque no le importe, sino porque está dando tiempo. Tiempo para que te des cuenta, tiempo para que despiertes, tiempo para que te arrepientas. Y mientras tanto, tú sigues tratando el pecado como si fuera algo menor, como si fuera una debilidad simpática, como si pudieras convivir con él y mantenerlo bajo control. No puedes. Jesús no te está diciendo que te cortes la mano literalmente. Te está diciendo que actúes con la misma radicalidad. Que si hay algo en tu vida que te está llevando al pecado, una y otra vez lo elimines. Sin negociación. Sin excusas. Sin segundas oportunidades. Porque lo que está en juego no es tu comodidad. Es tu alma. En el Evangelio de Lucas, Jesús cuenta una historia. No sabemos si es una parábola o un relato real. Pero da igual. Es aterradora de todas formas. Dice que había un hombre rico. Vestía de púrpura y lino fino. Comía todos los días banquetes suntuosos. Tenía todo.
y a la puerta de su casa había un mendigo llamado Lázaro. Estaba cubierto de llagas, los perros venían a lamerle las heridas. Quería alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie se las daba. Un día el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, al lugar de gloria, de paz, de descanso eterno. El rico también murió, y fue enterrado. Y en el Hades, en medio del tormento, alzó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Y gritó: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden cruzar acá. Donde quiera que termines tu destino queda sellado. Judas lleva 2000 años en ese lugar y nunca va a salir». Entonces el rico dijo: «Te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les advierta para que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Advierte, advierte, advierte. Esa es la palabra que usa. Porque sabe lo que le espera a los que viven sin arrepentirse. Pero Abraham le dijo: «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos». Y el rico insistió: «No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán». Y Abraham le respondió: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos». Eso es lo que Jesús está diciendo, que el corazón humano es tan rebelde, tan duro, tan enamorado de su pecado, que aunque alguien resucitara de entre los muertos y viniera a advertirles del infierno, aún así no se arrepentirían. Y la razón es simple: amas tu pecado, lo amas más de lo que amas tu alma. Pero escúchame bien, Jesús no te está diciendo todo esto para aplastarte. Te lo está diciendo para salvarte. Porque Él vino, vivió una vida perfecta, murió una muerte sacrificial, clavó el castigo de tus pecados en la cruz, y luego resucitó. Y te dio su Espíritu Santo, y ese Espíritu es el poder de Cristo viviendo dentro de ti, para que puedas vivir una vida completamente nueva, no una vida de esfuerzo constante y fracaso repetido, una vida de poder real, de victoria real, de libertad real. Tú puedes hacer esto. Sé que piensas que no puedes. Sé que has intentado 1000 veces dejar eso que te destruye y has vuelto a caer. Sé que has prometido y has roto la promesa. Sé que te sientes débil, pero escucha, Él te ha dado el poder. No es tu fuerza, es la suya. No es tu voluntad, es la suya. No es tu capacidad, es la suya. Y si Él te dice que cortes, que arranques, que huyas, es porque te ha dado el poder para hacerlo. Él no te pide algo que no puedas cumplir. Él te pide algo que ya te capacitó para cumplir. Tú puedes dejar eso, puedes dejar de ver eso, puedes dejar de sentir eso, puedes arrancar eso de raíz. Tienes el poder. Y sé que suena imposible, porque lo lees con ojos occidentales. Lees un libro que vino de Oriente con una mentalidad que no entiende lo que ese libro está diciendo. En Oriente el pecado no es solo algo con lo que naces, es algo que puedes dejar de hacer. Aquí en Occidente hemos creado una teología cómoda que nos permite gritar «Cristo» y vivir en pecado al mismo tiempo, justificándonos con la gracia. Pero eso no es gracia, eso es burla. La gracia te salva. Y la gracia te transforma. Y si la gracia no te está transformando, quizá nunca te salvó. Jesús está llamando a su iglesia a la santidad. No como una opción bonita, como un mandato. Sed santos porque yo soy santo. Eso no es una sugerencia, es una orden. Y si el pueblo de Dios no toma en serio las palabras de su Salvador, ¿qué credibilidad tenemos ante el mundo? Si vivimos exactamente igual que los que están en contra de Dios,
¿Qué mensaje tenemos? Ninguno. Somos un pueblo santo, un pueblo real, un pueblo apartado, consagrados, separados del mundo, no para sentirnos superiores, para reflejar a Dios. Y si Jesús te dice que cortes, que arranques, que elimines, es porque confía en que puedes hacerlo, porque te dio el poder para hacerlo. Así que la pregunta no es si puedes. La pregunta es si quieres. ¿Quieres seguir llevando eso en secreto? ¿Quieres seguir alimentando eso en la oscuridad? ¿Quieres llegar al final de tu vida y descubrir que lo que pensabas que controlabas, te controló a ti todo el tiempo? ¿O por el contrario, quieres soltarlo, quieres arrancarlo de raíz, quieres vivir libre? Porque puedes. Él te dio el poder. El Espíritu Santo vive en ti. No para hacerte sentir bien los domingos, para darte poder de lunes a sábado, para que vivas diferente, para que seas diferente. No tienes que esperar a sentirte fuerte. No tienes que esperar a tener ganas. Solo tienes que decidir. Y cuando decidas, el poder que ya vive en ti se activará. Jesús te está llamando, no a una vida de perfección inmediata, a una vida de lucha santa, de batalla continua, de caídas y levantadas, pero con dirección clara. Hacia Él. Siempre hacia Él. Y te está diciendo, no juegues con esto, no lo tengas cerca, no lo alimentes, no le des espacio, porque si le das 1 centímetro te tomará 1 kilómetro, y si le das 1 día te tomará 1 año. Córtalo, arráncalo, huye de ello, y clama a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Porque esa es la oración que Él siempre escucha. La del que reconoce que está perdido sin Él. La del que sabe que no puede solo. La del que se arroja al altar de Dios con las manos vacías y el corazón roto. Ese es el que encuentra misericordia. Ese es el que encuentra poder. Ese es el que encuentra vida. Señor, que seamos ese pueblo. Un pueblo humilde. Un pueblo santo. Un pueblo que te toma en serio. Que no juega con el pecado. Que no lo disfraza. Que no lo justifica. Que lo llama por su nombre y lo mata. Danos poder para hacerlo. Porque sin ti no podemos. Pero contigo todo es posible. Amén.